Muy, pero muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos muy felices y contentos de poder llegar nuevamente con estos recursos, palabras, materiales que sabemos que están dejando en tus manos herramientas y armas muy importantes para que puedas batallar por un lado contra cualquier situación que se levanta contra ti, pero también para poder edificar dentro de tu llamado y de tu ministerio. Queremos equipar líderes en este tercer milenio y queremos que te vuelvas en un líder productivo, trascendente e insigne que marque toda la diferencia. Así que agradecemos a Dios por este medio que Él permite que podamos usar justamente para poder capacitarte y para que tú puedas ser ese hombre y esa mujer de Dios que va a marcar una diferencia en este tiempo, en esta generación y en la nación donde Dios te ha puesto. Como siempre lo decimos, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal. Tenemos mucha gente que mira, pero que no se suscribe. Así que por favor suscríbase. Para nosotros eso es muy importante. También les recuerdo dejar un comentario, dejar un like. Compartir estos materiales nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube para que estos videos vayan teniendo cada vez mayor y mayor alcance. Hoy estoy con un panel de pastores y tenemos un tema muy importante. Y quisiera decir que este tema nace por causa de algunos comentarios, también mensajes y también cartas que nos han llegado a nuestro email de personas y pastores y ministros. Algunos son pastores, otros son como discípulos que lideran alguna célula y les ha tocado enfrentar la situación donde gente abandona y cómo eso también les ha afectado profundamente en su alma. Y bueno, queremos usar este podcast hoy que se vuelva en una herramienta que te deje a ti claridad de qué se hace, cómo pensar, qué hacer cuando gente abandona el llamado o gente abandona la iglesia, cómo debe pensar un líder. Así que bueno, tenemos un tema bien interesante hoy que yo sé que te va a ayudar enormemente. Antes que todo, quiero comenzar saludando. Amor, ¿cómo estás? Muy bendecidas, gracias por esta oportunidad. Estoy con la pastora Allison. ¿Cómo estás, pastora Allison? Muy agradecida de estar aquí, apóstol, qué bendición. Muy bien. Pastora Anne, ¿cómo estás? Bien, apóstol, feliz y qué gran privilegio de poder estar aquí. Qué bueno tenerte acá, pastor Héctor. Qué maravilloso estar con nuestros pastores en este día muy especial. Qué maravilloso tenerlos a todos ustedes con nosotros. Ya somos como un equipo. Y bueno, cuando viajo a diferentes partes del mundo, me preguntan por la pastora Anne, otros me preguntan por la pastora Allison, ya que quizás han viajado menos que el resto. Leila casi siempre anda conmigo, el pastor Héctor ahora salió, el pastor David también me acompañó un viaje largo. Y bueno, ellos estaban muy felices de conocerlos al pastor Héctor, pastor David ya en persona, pero me preguntaban también mucho. La pastora Leslie, la pastora Anne, la pastora Allison, y queremos conocerles. Así que bueno, en algún momento espero que muchos de ustedes tengan la dicha que yo tengo de conocer a esta gente maravillosa de Dios. Hoy tenemos entonces un tema que va a ser muy importante y como les decía recién, nos ha llegado muchas preguntas de pastores, de líderes, de obreros, hablándonos concerniente a este tema. Y por eso hoy el tema que vamos a abordar se llama ¿qué hacer cuando gente abandona tu ministerio o cuando gente abdica o deja tu iglesia? Así que tenemos este tema importante que queremos ayudarte a ti a cómo manejarlo correctamente cuando cosas así, por alguna razón o por tristes razones, ocurren. Así que bueno, amor, vamos entonces a las preguntas que la gente nos han hecho. Claro, tenemos la interrogante, ¿por qué personas abandonan el ministerio y por qué dejan las iglesias? ¿Es algo únicamente de ahora o es algo que siempre ha ocurrido? A veces hay como un pensamiento de que esto de que gente se cambia de iglesias o abandona las iglesias o dejan a Dios, que es como una moda de hoy. Pero cuando miramos la Biblia descubrimos que esto es algo que ya ocurría en tiempos de la primera iglesia. También tenemos ejemplos de cosas que vivieron hombres y mujeres de Dios en la Biblia, pero dice, por ejemplo, 1 de Timoteo 4:1, Pablo escribe, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, van a hacer una deserción, van a abandonar, se van a rebelar, van a dejar la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. También dice Hebreos 10:25, el autor a los Hebreos,
estaba lidiando con esa situación también cuando él escribe y dice en el capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De manera como que había una costumbre a veces de gente que venía y dejaba de asistir. Participaban, pero después dejaban. Entonces, podemos notar que la primera iglesia tenía situaciones con gente que desertaba del ministerio, abdicaba del llamado y dejaba su respectiva iglesia. Pero también tú vas a notar que Moisés lo vivió de forma muy cercana. Imagínate ser el caudillo que liberta a toda una nación o a todo un pueblo de una de las potencias más fuertes económicas de aquel tiempo que era Egipto. Dios lo usa para abrir el mar, cruzan el mar, llegan al otro lado. Moisés sube al monte para estar con Dios y recibir diseños del tabernáculo, y cuando baja, ellos ya están abajo haciendo una fiesta y ya cambiaron a Jehová por un becerro de oro. Es decir, eso te golpea muy fuertemente. También tú vas a notar, me llama mucho la atención 1 Samuel 13:11, cuando Saúl hace algo que no debe. El que tiene que ofrecer el holocausto es Samuel, pero Saúl está en un momento de ataque. Los filisteos se están acercando. Alguien tiene que presentar el sacrificio para que Dios responda de forma sobrenatural. Y Saúl hace una locura, hace lo que le corresponde al sacerdote Samuel. Como él se daba cuenta que Samuel no llegaba, entonces Saúl lo hace. Y cuando Samuel le pregunta por qué lo hiciste, responde Saúl. Y dice la Biblia, y el rey Saúl debía esperar al profeta Samuel para ofrecer el holocausto. Pero cuando ve que la gente comienza a irse, él lo hace. Entonces hay que tener cuidado, porque yo creo que cuando gente te abandona o gente comienza a abdicar y a dejarte, una de las cosas que ocurre es que se manifiesta quién tú eres de verdad. También noto una enseñanza que nos deja Jesús. Dice la Biblia que en Juan capítulo 6, verso 66, ahí tenemos 6 juntos, pero bueno, no tiene nada que ver con el 666 de Apocalipsis, pero dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban ya más con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pero fíjense que Jesús, cuando gente lo abandonaba, la seguridad que había en él era tan grande que gente lo dejara no ponía en duda si él era hijo de Dios o no era hijo de Dios. Cuando gente abandonaba a Jesús, él no dudaba si era llamado o no era llamado por Dios. Jesús era tan seguro de quién era en Dios que no importando lo que la gente hiciera contra él, lo dejaran, lo siguieran, no querían estar con él, eso no movía su forma de pensar. También me llama mucho la atención cuando Pablo habla de Demas y dice en 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, y comienza él a nombrar gente que ya no está con él, pero luego Pablo dice, pero el Señor está conmigo. Qué importante eso cuando gente te abandona, así sean porque aman el mundo o así sea porque tienen una asignación en otra ciudad, tener esa convicción, tener ese pleno convencimiento que cuando gente me abandona, Dios está conmigo. Hay que tener ese pleno convencimiento, porque van a pasar muchas cosas con la gente. Así que, bueno, quiero hoy escuchar a los pastores. Amor, ¿qué pregunta tenemos allí? ¿Qué cosas no puede permitir un líder en su corazón cuando gente decide dejar una célula o dejar una iglesia? Pastora Allison, ¿qué cosas uno no debe permitir, crees tú? Apóstol, una de las cosas que Dios me ministró mucho cuando a mí me pasó por primera vez fue la amargura. La amargura, el rencor que uno puede guardar en su corazón. Creo que es un factor muy fuerte porque no solamente empieza a dañar nuestro corazón, sino que también todo lo que nosotros guardamos también empieza a rechazar, empieza a dañar a la gente de nuestro alrededor. Así que el rencor fue algo que Dios trató mucho en mi vida. Empezó cuando a mí me pasó la primera vez que alguien se fue del ministerio. Yo creía por unas semanas de que ya yo había perdonado y ya había una sanidad en mi corazón, pero me di cuenta de que no, que venían pensamientos. Yo pensaba en esta persona y empezaba a ver como una rabia, como que hasta tenía un sabor, como que me daba mal genio. Empezaba a justificarme de que no, pero yo no hice mal, fue ella, fue por ella.
y empezó a haber como un dolor interno que hacía de que ni yo quería estar con otras personas, no quería rodearme con otras personas. Estaba pensando, ¿será que esta persona también me quiere dejar? Y empezó como tantas cosas en mi corazón, fue como se acumuló tanto rencor y sin quererlo empecé a rechazar a discípulas. Sin querer empecé a cerrar de que nadie se me acercara a mí. Entonces creo que el rencor es algo que necesitamos cuidar mucho, y lo que empecé a hacer fue a orar por esta persona. Fue como la forma de yo poder sanar de todos los días en mi devocional, decir el nombre de la persona, orar por la persona, bendecir a la persona. Fue como que una vacuna hacia ese rencor, hacia ese dolor. Fue la forma de poderlo contraatacar para poder recibir una sanidad en mi corazón, porque literalmente se estaba volviendo un yugo en mi espíritu, algo que me estaba tomando, me estaba cargando y me estaba volviendo amarga. Y muchas veces eso se debe a que uno ha invertido tanto tiempo calidad. A veces uno por la gente ha dado y se ha dado, y uno ha hecho cosas por ellos que nadie ha hecho, y uno tiene también la expectativa de que la gente corresponda a ese amor, que la gente de alguna forma corresponda a ese servicio que le hemos dado. Y de repente hay personas que uno descubre solamente se aprovecharon de ese momento. Y no solo eso, no solamente se aprovecharon, cuando personas más encima te dejan y se van hablando mal, difamando, criticando. Entonces golpea muy fuerte. Entonces el rencor es algo que uno se debe cuidar mucho. Sí, y como usted decía, también era ese dolor, sentía una traición, no solamente hacia mí, sino contra el reino de Dios. Era ese dolor y ese rencor tan profundo de que pude ver tantos milagros, pude ver la manifestación del amor de Dios en esa persona, pude ver cómo Dios literalmente vino, sanó, restauró, hizo milagros. Entonces, claro, era como una traición hacia mí, y me sentí como que entonces todo lo que me dijo fue una mentira, todo lo que me habló, porque fue algo tan repentino. Me sentí traicionada, sentí que todo este tiempo que habíamos vivido había sido algo falso, y a la misma vez sentía como ese celo, como esa rabia de que no solamente me lo hizo a mí, sino que también traicionó a Dios, traicionó el reino de Dios. Y esta persona era una persona que también tenía una célula, entonces también sentía ese dolor profundo de cómo ahora va a tomar la gente alrededor, cómo yo voy a poder ayudar a estas personas para que no sientan de que esto es algo falso, que esto es una mentira todo lo que se ha hablado. Así que sí, fue un tiempo donde... Y dentro de todo eso malo, Dios también te quebranta, te forma, te pule, te purifica. Salen a luz cosas de ti que tú no sabías. Exactamente, que habían en ti. Claro, y como fue la primer persona, creo que cuando recién comencé mi liderazgo, me veía como perfecta, como que yo soy buena, no hay nada malo en mí, pero cuando llega este quebrantamiento profundo, tuve como que entrar a los pies, de humillarme a Dios y decirle, Señor, saca esto de mí, porque yo no le estoy sirviendo primeramente a la gente, sino que todo lo que yo hago es por Dios y para Dios, y no puedo dejar de creer en la gente porque alguien me hizo daño o porque no fue a mí. No, esto no se trata de lo que yo siento, y va a poder pasar. Como yo he fallado, como humana, la gente también va a fallar, pero eso no quiere decir que yo me voy a dar por vencida, que yo no voy a dejar el rencor, no voy a permitir que el rencor, que el desánimo gobierne mi vida, sino que me tuve que enfocar y poner los ojos en Cristo. Muy bien, Pastora Anne. ¿Qué cosa no debe permitir un líder cuando gente abandona o dejan? Sí, apóstol, cuando hablamos de este tema, yo creo que todos hemos vivido momentos, ¿no?, de mucho dolor. Hemos estado con gente de la célula, con discípulos. Son como diferentes niveles de dolor. Recuerdo, por ejemplo, la gente de mi célula no fue solamente una persona que me abandonó, sino que literalmente todas las células se reunieron y
tomaron la decisión de dejar la iglesia, dejarme a mí. Puedo ver en ese momento, lo tomé como más personal. Estabas recién comenzando ahí. Estaba yo recién comenzando, no tenía yo formado el carácter de Cristo. Y se juntaron todas ellas para decirte que todas juntas se iban. Se iban a otra iglesia y fue un dolor muy grande porque yo amaba a ellas, a sus hijos. Había estado yo todo el tiempo ahí con ellas. Yo creo que lo que Dios trató en mi vida fue mucho mis intenciones, porque hacía lo que hacía. Era por Dios o porque quería algo. Dios estaba como formando mi carácter. Lo tomé bastante personal. Me vino sentimientos como no sirvo para esto, mejor voy a una célula, no tengo nada para dar. Pero recuerdo que me dolió mucho y tenía esos sentimientos, ¿no? Que no servía, que no iba a poder. Pensaba ahora cómo voy a tratar con la gente, quizás va a volver a pasar lo mismo, pero yo creo que la visión también nos salva, ¿no? de tomar una decisión, de dar una promesa a Dios, porque uno persevera y uno va viendo que el carácter de Cristo te va formando, te va llenando, te va ayudando y uno vuelve a creer. Claro. En la gente otra vez. Dios te sana el corazón. Dios sana el corazón y uno lo perdona y hasta hoy día tengo contactos con algunas de ellas y me han dicho que nunca nadie había creído. Yo sé que Dios, pero también ha sido igual sanador, claro. ¿No? Poder saber que pudieron igual ver y reconocer que lo que tuvieron acá en la casa IMC, lo que Dios usó, también le marcó la vida de claro. ellas. Y les cambió de alguna forma también la vida. Exactamente, pero después está cuando ya la discípula, la gente que trabajan más cerca, que ya tienen su célula, tienen discípulos, están cerca de uno y abandonan. Yo creo que esos sentimientos Pastor Allison lo mencionó, de traición, creo que es muy fuerte. Ya el dolor no es tanto por uno, sino que por Dios, por la iglesia, por el reino, pero también por la gente. Porque ya mientras uno vaya a una célula, uno quizás no tiene tanta influencia sobre otras personas, pero cuando un discípulo abandona a una persona que lleva mucho tiempo, ya la gente lo mira y lo respeta, lo honra, y cómo eso afecta y el dolor que ocasiona. Y el trabajo que hay que hacer, y muchos pueden decir, pero no pasa nada, fui a otra iglesia, no he dejado a Dios. Pero uno que ha quedado, ustedes saben, nosotros sabemos el trabajo que hay que hacer con la gente, días, semanas, meses, para sanar ese dolor, responder esas preguntas, esas dudas, pero entonces fue una mentira, todo no fue verdad. Entonces eso yo creo que uno tiene que guardar el corazón, y también siempre discernir y no sentir que abandonan a uno primeramente, sino que realmente están abandonando a Dios y no tomarlo como tan personal. Y eso también enseñar a la gente que no es que te abandona a ti, primeramente está abandonando a Dios. Entonces ya no es como tan personal, y cuando no es personal uno lo puede manejar también de otra forma, de otra manera. Qué tremendo eso, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta cuando en algún momento se ha experimentado el sabor amargo de la traición, es cómo Dios entra con la dulzura de su fidelidad. Y cuando alguien ha dejado, me impacta cómo Dios se acerca, cómo Dios usa situaciones con gente que se va para Él acercarse más a ti y para acercarte a ti más a Él. Y es imposible, creo yo, entender el valor de la fidelidad de Dios hasta que uno no vive una infidelidad. Es verdad, apóstol. Tú no sabes lo que es honra hasta que no has vivido una deshonra. Y por eso hay cosas dolorosas de la vida que yo no cambiaría, porque me dejaron conocer a Dios de una forma que yo no lo conocía antes de esa situación y de esa crisis. Pastor Héctor, ¿qué cosas debe cuidarse mucho un líder, especialmente cuando la gente te deja, abandona? ¿Qué cosas te has dado cuenta tú? Cuidar mucho el corazón de las heridas. Uno tiene que saber que la pastora Ania tocó un punto muy importante,
que la gente, también lo tocó, que la gente siempre se va a ir. Entonces, ver la motivación de nuestro corazón por qué hacemos lo que hacemos. Como que la gente siempre se va a ir. ¿A qué te refieres? Usted dijo que la gente se va, se fue de Jesús, la gente se fue de Pablo, se fue de Moisés, la gente abdicaba. Entonces, creo que la gente siempre tiene esa mentalidad. Pero yo siempre me he analizado por qué me tengo que sentir tan mal. Por ejemplo, yo recuerdo hace poco que murió mis padres. Uno puede quedar herido porque papá se fue, porque no me pude despedir de mi padre. Pero entendí que no, porque son procesos de la vida que te ayuda a crecer, a madurar y a desprenderse de uno mismo. Y uno comienza a amar de verdaderamente a la gente, a darle el valor que merece la gente. Uno se cuida, comencé a supervisar el corazón porque uno se siente herido. ¿Por qué? Si todo lo recibí por gracia, ¿por qué me tengo que hacer dueño de algo que no es mío? Y ahí aprendí que hay que perdonar a la gente, soltar a la gente y que Dios canalice todo eso. Y eso es lo que he vivido en mi vida, porque cuando me convertí a Cristo, cuento siempre esta parte que amo tanto al Señor. Uno no entra pensando que la gente te va a traicionar. Uno no levanta discípulos creyendo que la gente te va a ser infiel, porque eso es lo que... pero uno después en el trayecto se da cuenta, ¿por qué? Entonces, y ahí comienzo el Señor, ¿y a qué se debe que mi corazón se siente herido? Y ahí Dios demuestra que necesito ser libre. Para amar hay que ser libre. Para perdonar hay que pasar momentos difíciles y conocer lo que es un perdón. Y ahí uno entiende que lo que la gente te hace te enseña a perdonar realmente y vivir para Dios, amar a Dios. Creo que todos estos años que uno ha vivido, la gente promete mucho y la gente te honra, pero después te das cuenta que esa honra no es sincera, no es transparente. Esa fidelidad, esa lealtad no es correcta, te das cuenta que siempre que te dan algo te piden algo. Y ahí uno entiende y dice, wow, sobre toda cosa que guardar el corazón. Y he aprendido a cuidar mucho de mí mismo, porque a veces uno puede pensar equivocadamente y agradezco a Dios que siempre guarda el corazón de uno. He aprendido a amar, porque yo recuerdo cuando llegué no tenía amor, para que vos ser sincero, la vida para mí era cualquier cosa. Cuando Cristo entró a mi vida, me enseñó a amar, me enseñó a valorar. Acá está en el presente. Yo recuerdo cuando no tenía a Cristo, cuando yo me enojaba, y cuando tomaba no me importaba la vida de nadie. Yo recuerdo una vez que ella vino con el niño y lo quise tirar por la ventana, porque no había valor. Pero cuando Cristo vino me enseñó a amar y aprendí a perdonar. Entonces, y el corazón, doy gracias a Dios que me lo tiene sano. Gente pasa por la vida de uno, así como uno ama a sus padres, ama a su madre, pasa por la vida de uno. Una vez conté también que la hermana que me ayudó a estudiar, a leer, se muere. Y es doloroso. Pero como entendí que está con Cristo, claro, y Cristo está conmigo, aprendí que ese corazón debe estar sano siempre, porque causa heridas, y si Dios no sana las heridas, duele mucho. Entonces uno es el que decide al final del día, claro, el estado, claro, en el que va a estar en el corazón. claro. El estado y cómo y lo que va a sentir el corazón no es la responsabilidad de otros. No. Jesús dijo, sí, mira, si Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, y él mismo decía, si quieres vete. O sea, él no dependía de la gente. La gente para él vino a cumplir un propósito. Y ahí uno aprende que uno tiene que ser desprendido de la gente, por más que te ame, por más que te valore, por más que te honre, porque tarde o temprano la gente va a demandar algo, Sí. te va a pedir algo. Sí. Y yo creo que y ahí uno tiene que aprender a amar verdaderamente. Y todos estos años no lo he aprendido porque
Yo recuerdo cuando teníamos la empresa, la gente venía y te pedía, y uno daba, ayudaba, pero después te decía que nunca le diste nada. Y después te decía cosas, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque eso marca y hiere. Sí, porque yo te conocí como empresario ayudando mucho a la gente, dándoles trabajo. Yo recuerdo, sacabas a tus trabajadores a comer, les pagabas almuerzo, los llevabas a cenas. Siempre te conocí como empresario muy dadivoso. Y después la gente más encima reclamando que no recibían nada. Pues crea heridas. Y ahí entendí, hay que ser sano. Y qué tremendo que hay gente que no importando cuánto tú le des, no basta. No. Y cuando les das más, ok, gracias, pero me tienes que dar más después. Como que no tiene un tope, no tiene fin. Quieren más de ti y más de ti. Y nunca, los suecos dicen, de aldrig nog, como sería en español. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Claro. Uno dice, pero ¿qué más doy? Si nada de esto te lo debo dar y te lo doy por amor, claro. Pero aún eso no es suficiente para la gente. Y claro, y ahí aprendí que si uno da, pues da con libertad. Aprendí a dar con libertad. Si se agradece, amén. Si no se agradece, amén. Pero voy a dar, no porque me dan algo, porque se agradece. Sí. Y es igual como Dios, o sea, Dios nos dio la vida. Uno decide ser agradecido o mal agradecido. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, Pastor Héctor, en estos años uno tiene que ir aprendiendo, y es que alguien que no es fiel a Dios no te va a ser fiel a ti, alguien que no honra a Dios no te va a honrar a ti, alguien que no obedece a Dios no te va a obedecer a ti, alguien que no sigue a Cristo tampoco te va a seguir a ti. Y yo trato de observar mucho cómo la gente reacciona delante de ciertas cosas. Por ejemplo, alguien que tiene irreverencia a la presencia de Dios nunca te va a honrar. Alguien que es inconsecuente en su participación y asistencia a las cosas de Dios no va a ser tampoco fiel. Alguien que no honra y ama la palabra de Dios de verdad nunca te va a honrar a ti como persona de verdad. Si yo pudiera dejar una lección que me tomó años aprender, es mirar lo que la gente le hace a Dios. Y ahí vas a tener una clara señal que lo que se le hace a Dios te lo van a hacer a ti multiplicado. Entonces, fíjense mucho cuando formen gente, discipulen gente, cómo gente, si alguien es puntual a su trabajo, pero nunca es puntual a las cosas de Dios. Si alguien en su trabajo es trabajador y no tiene nunca una excusa para trabajar, pero siempre hay una excusa para servir. Si alguien con la palabra de Dios es irreverente, la presencia de Dios la trata mal, eso es un detalle, porque la verdadera fidelidad viene de ser fiel a Dios, la honra viene de honrar a Dios de verdad. Así que eso es muy importante. No sé, ahí Leila, ¿qué sientes tú o qué? Sí, más que nada es guardar el corazón, porque uno tiende primeramente a sentir una herida, una decepción muy grande. Por lo que ustedes han dicho, uno se siembra en la gente incondicional, uno da su amor, abre su vida, abre todo para dar lo mejor a las personas, pero en el momento que abandonan o dejan, he visto a veces que lo hacen por dos razones. Uno abandona completamente la fe y se apartan de Dios. Eso creo que me da más dolor, me da mucho dolor porque siento de que está cayendo en engaño, mentira, que su vida sin Dios, tarde o temprano, quizás va a caer en sí y va a entender de que está cometiendo un grave error. Pero también hay personas a veces que se van quizás a otro ministerio, otra iglesia. Y eso he aprendido a guardar mi corazón, tener un corazón sano, no herirme, porque si un pastor está herido, va a seguir, va a herir a otros, va a herir también a la gente que está presente, porque se siente herido con alguien, indirectamente también va a herir a otros, va a tratar mal, áspero, porque va a sentir esa amenaza, en cualquier momento me va a dejar otro. Pero he aprendido a guardar mi corazón rápidamente, a perdonar, aunque la gente a veces no es agradecida, pero perdonar y seguir adelante y no tomarlo tan personal. Creo que si alguien no quiere seguir con uno, primeramente está dejando a Dios
o si no quiere seguir en uno el ministerio, está desechando a Dios o lo que Dios ha dado a esta casa. Y a veces también los pastores cometemos el error en el intento de agradar a toda la gente y tenerlas contentos y felices. Queremos agradar a todos. Y nunca se nos puede olvidar nuestra primera misión, que es primeramente servir a Dios. Y por eso amamos a la gente. Y por eso servimos a la gente. Entonces, si uno está haciendo las cosas bien, si uno está haciendo lo que Dios a uno le mandó a hacer, enseñar lo que Dios a uno le está ministrando que enseñar, y la gente se incomoda porque no le gusta el mensaje, porque quizás hay mucho compromiso, yo no puedo hacer algo para agradar a la gente y mantenerla aquí, sino que ya yo entiendo de que su problema es con Dios directamente. Y ahí uno lo puede desechar. Pero cuando uno entiende que están desechando a Dios o la enseñanza, uno siente ya que no es tan personal. Pero obviamente sí duele, pero uno tiene que... es algo del trabajo. Sí. En sueco hay una palabra que dice arbetsskada, hay como una consecuencia en este tipo de trabajo, de trabajar con mucha gente. Va a ser un riesgo que un uno... riesgo continuo, porque uno trabaja con gente. Sí. Entonces la gente se queda o se va. Hay dos alternativas. Entonces vivimos eso continuamente, Sí. pero como que ya uno ya ha aprendido, tiene madurez en esta área y entiende de que Y no hay una iglesia perfecta. no hay iglesia perfecta, claro. Entonces siempre va a haber una razón, una excusa perfecta. Claro. Lo que sí hay es excusa perfecta para Ujú. por qué dejar. Una experiencia que he vivido a través de los años, ya que ya son varias décadas pastoreando, que me ha gustado mucho ver que a veces las familias que han abandonado, sus hijos eran pequeños, pero han pasado los años y hemos visto a los hijos volver. Tenemos muchos casos. Tenemos muchos casos de eso, que ya son jóvenes, son grandes, pero ellos recuerdan ese tiempo que se congregaban, el amor que había en casa, la felicidad, lo que esta casa ministerial les brindó, aunque después en su niñez no siguieron congregándose, volvieron en su juventud, quizás no con los padres, pero ya solos. Sí. Y como comentaba un joven, ajá, que cuando era pequeño, y bueno, sus padres dejaron, pero él era pequeñito. Ahora cuando él volvió joven, él dijo esto cuando volvió. Nunca se me olvida que esa fue la etapa más feliz como familia. Claro. Y ahí también nosotros como pastores mantener el corazón sano, porque tenemos que poder recibir a esa gente también, como que y no tener algo contra ellos, si ellos tampoco fueron llevados quizás por sus padres, tener un ambiente sano. Y han vuelto a círculos de amistad que tenían cuando eran pequeños y ahora estaban grandes, y ellos también felices de verlos de vuelta. Entonces, creo que a veces todo lo que uno ha sembrado, si uno está haciendo esto por amor a Dios y al reino y al llamado que Dios nos ha dado, tiene recompensa. Y a veces uno puede ver a corto plazo y ver, bueno, tuve una pérdida, pero uno nunca sabe lo que está sembrando también en los niños. Claro. Y también por eso velamos de tener una red de niños, no solamente que está entreteniendo al niño, sino que también conozcan a Dios a través de la red de niños. Porque uno está sembrando en ellos el amor de Dios, está sembrando en ellos, están recibiendo salvación, están recibiendo que es un cambio de vida que va a repercutir después cuando ellos sean grandes. Sí. No miremos en menos a los niños en las iglesias o cuando vienen, no mirarlos como algo que son pequeños y los vamos a entretener, sino que darles la salvación, darles enseñanza. Porque eso pequeño que se le da un día crece y da fruto. Pero es muy importante entender que lo que la gente te hace a ti como líder también saca a luz un yo oculto que hay en ti que tú no conoces. Me gusta mucho Jesús cuando la gente se le está yendo, no que me guste eso, pero a gente se le está yendo a Jesús y le dice, la gente se le está yendo, el mensaje es muy duro. Y dice que Jesús se dio vuelta a sus 12 y le dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Se quieren ir ustedes también? Si ustedes quieren, se van. La seguridad de un líder que nunca dependa de gente, porque si depende de gente vas a cometer el pecado de Saúl, que vas a terminar agradando a la gente, pero pecando contra Dios. Y ser líder implica que a veces voy a tener que ir contra el consenso de la gente, lo que la gente quiere o opina, porque tengo que agradar a Dios. Y a lo mejor puede que tenga una pérdida eventual, pero después voy a tener una victoria por haber agradado a Dios
que la gente se va a dar cuenta, sí, realmente el pastor o el líder tenía la verdad y ahora vemos realmente que aunque fue valiente para decirnos no a nosotros y decirle sí a Dios. Entonces, esas cosas hay que pensar. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Siempre uno puede aprender y sacar muchas enseñanzas de lo que nos acontece. En este caso, cuando gente abdica y abandona, si nos revisamos nosotros mismos, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué han aprendido, Pastora Allison, de esos momentos cuando gente han dicho, qué cosas, si podemos pensar, has aprendido? Una de las cosas que he aprendido, apóstol, es un poquito lo que usted nombraba, no temer. A no temer a seguir, a fallar, a pensar que nuevamente puede ocurrir. Muchas veces creo que tengo un liderazgo que soy muy, puedo ser un poquito dura. Y creo que por mucho tiempo batallé mucho con cuál es el límite, hasta dónde puedo ir, hasta qué es lo que puedo decir y qué no puedo decir. Pero cuando pasó la primera vez que una persona se fue del ministerio, creo que fue una de las cosas que más se quedó dentro de mí, un temor a que no puedo seguir siendo así. Y aunque, claro, Dios formó y quebrantó egos, sentimientos, temores, a la misma vez aprendí a confiar en Dios y a entender de que no es con mis fuerzas, sino con mi espíritu. Aprendí de que no puedo formar sin oración, no puedo levantar una generación sin depender de Él. Eso me llevó a mí a depender más del Espíritu Santo, a saber de que la oración es el horno de formación y no puedo formar y no le puedo hablar a alguien sin yo haberlo puesto en oración, en la búsqueda del Espíritu Santo. Y empecé a ver cómo Dios, verdaderamente palabras que podían sonar muy fuertes en el momento que yo me siento a formar, a hablar, a edificar el cuerpo de Cristo. Esas palabras que podían sonar muy duras, el Espíritu Santo se encarga de transformarlas y de que verdaderamente la gente lo tome correctamente. Ha sido años donde Dios ha formado mucho mi carácter, mi forma de expresarme, de hablarle a la gente, pero ha sido maravilloso verdaderamente ver lo que Dios ha hecho en mí como persona, Claro. de que puedo confrontar, pero confrontar en el amor de Dios, de que no quiere decir de que entonces yo voy a caminar en temor, que tengo que, pero de pronto no puedo decirle esto y no puedo confrontar. No, porque Jesús confrontaba en amor y he aprendido en mi liderazgo a liderar con amor, pero a la misma vez siendo firme, directa, y de que si yo no le digo la verdad, entonces nadie más le va a decir la verdad. Así como usted muchas veces nos forma a nosotros, ustedes nos han formado a nosotros directos, sin temor, con amor, porque ustedes saben que lo que ustedes nos están hablando y nos están diciendo es lo correcto. Y no puede haber temor porque ahí está Dios. Claro, porque uno también, si ama de verdad a alguien, le debe decir la verdad en amor, sí, obviamente, porque sin amor lo destruyes, pero con amor lo edificas. Pero si uno ama de verdad, uno debe tener la valentía para decirle a la persona. Entonces, eso no hay que perderlo. No hay que perderlo, y he visto en tantos líderes ese temor de formar a la gente, y sin querer estamos desformando y estamos levantando una generación muy chueca. Algo que cuando yo llegué a los pies de Cristo, a mí me fascinó ver cómo trabajaban los adultos. Una de las cosas que yo veía era, yo quiero ser así. Aunque era joven, aunque llegué muy joven, yo dije, yo no quiero ser una joven que sea tibia y que haga las cosas tibiamente. Y creo que si ha sido algo que hemos puesto en práctica con los jóvenes, es de que nosotros tenemos que tener un alto calibre. Nosotros no podemos ser tibios en cosas, no podemos menguar porque se trata de levantar una generación mejor. Y si nosotros como líderes
vamos teniendo temor y no queriendo formar, decir la verdad, porque de esto se trata el liderazgo, no se trata de tener gente solamente para congregar y tener un número, sino que se trata para formar el carácter de Cristo en la gente. Y como decía el pastor Héctor, se va a ir gente, pero que se vaya sabiendo la verdad, que se vaya sabiendo. Y mucha gente que yo personalmente hasta ahora puedo tal vez tener un cierto contacto, ellos dicen, me fui, pero si algo me llevo de la casa IMC es de que ahí hay verdad, que ahí hay formación, y eso para mí es muy valoroso, porque verdaderamente en esta casa, si hay algo que nosotros hacemos, es levantar una generación, no para el humano. Aquí no vamos a decir, en nuestra casa no vamos a decir que queremos gente para nosotros, nunca vamos a formar a alguien para algo propio, sino para que sea Cristo el que sea exaltado, Cristo el que sea glorificado. Y eso es algo maravilloso. Wow, muy lindo. Ese es el espíritu que hay que tener. No es para nosotros, la gente, es una generación para Dios. Pastora Anne, ¿qué has aprendido tú en estos años? ¿Qué lecciones sacas de estas diversas situaciones que se viven? Sí, apóstol, yo creo que de las dos situaciones que mencioné antes, que era de la célula, pero también con discípulas ya trabajando cerca, yo creo que siempre hay señales, siempre hay cosas que uno ve, pero uno no lo quiere ver. Okay. Ajá, entonces, por ejemplo, puede ser detalles como sus redes sociales, qué hay, qué es lo que no hay en las redes sociales, con quién comparte esta persona, con quién se está reuniendo. Y hay veces lo que he aprendido yo es que ha habido como hay algo que no está bien. Entonces, pero no me he acercado porque quizás no he visto algo, sino que ha habido como un sentir. Pero claro. Lo que he aprendido sí que uno siempre puede preguntar, percibo esto, hay algo, está bien, ¿por qué en tus redes hay esto? Que cuando comparte con esta persona, uno puede hacer preguntas sin como manipular o sin como, porque no es que uno se quiere meter en la vida de las personas, pero uno quiere ver, como expresaba Pastor Allison, uno no está levantando para uno no está haciendo porque uno quiere, sino que Dios también pone el celo de Dios para ir formando e ir corrigiendo. Pero eso es lo que yo he aprendido, no tener miedo a la confrontación, no tener miedo a seguir ese discernimiento que Dios está dando. Y cuando hay personas, por ejemplo, ahora cuando estamos hablando, recuerdo en una situación había una chica que venía, iba, era así bastante, se podría decir, indecisa, pero ocasionaba mucha confusión en lo demás. Inconstante. Y una vez estamos en la puerta, bueno, esto fue en la iglesia de Norrköping, y está en la puerta y está, yo me voy a ir porque esto, que el otro, y estaba toda la iglesia ahí y estaba yo. Y yo le decía, mira, yo no quiero que usted se vaya. La iglesia tampoco no quiere, pero si usted se quiere ir, se puede ir. Se puede ir. Y recuerdo que ella quedó así como, no era lo que esperaba. No es lo que ella quizás pensaba, no, pero no te vayas. Y claro, la iglesia, me miraban así. Yo digo, mira, si usted se quiere ir, yo no quiero. Yo le abro la puerta. Exactamente. Yo te puedo acompañar. Veo que tiene bolsas para llevar. Yo te puedo llevar, hasta te puedo llevar a tu casa. Te voy a bendecir. Pero no sientas esa obligación. Claro. Esta es una casa, vas a recibir corrección, amor, todo lo que usted necesita. Pero no te quedas porque tienes que quedarte. Quédate porque quieres dar amor, quieres recibir, quieres crecer. Y recuerdo que en ese momento, después del día, yo pensaba que no iba a volver. Pero sí volvió y hasta hoy día está ahí, seguro que perseveró, está más firme. Entonces yo creo que hay señales, hay cosas que uno ve, que uno percibe, pero hay veces hay como un temor de hacer sentir mal a la persona. Pero el celo de Dios, el amor por levantar algo para Dios tiene que ser siempre más grande. Porque si uno teme, igual esa persona se va a ir. Por eso mejor hacerlo en el amor de Dios, corregir y levantar. Y ahí yo veo algo que siempre
lo he observado en líderes, y es que un líder que refleja estabilidad, seguridad, lo contagia. Y yo creo que cuando una persona ve que ese líder es tan seguro en Dios que su amenaza no le mueve el piso, eso es lo que pasa. Esa seguridad genera seguridad, aunque la persona está haciendo un show y un escándalo, que me voy. Pero ver a un líder seguro contagia tanto que la persona sabe que eso es lo que necesita. Porque estamos en un mundo donde las familias no funcionan, la sociedad está cada vez peor. Entonces, de repente llegamos a una iglesia y aquí hay un líder que es seguro en Dios, muestra estabilidad, tiene firmeza, y claro, eso se contagia. Yo creo que cuando la gente ve que no dependemos de ellos en nuestro servicio a Dios, ellos finalmente dicen, bueno, mejor no nos vamos, nos quedamos acá. Eso lo he visto yo también varias veces. Pastor Héctor. Yo creo que madurez. ¿En qué sentido? ¿Qué tengo para dar? Porque uno ve los equipos de fútbol, por ejemplo, la gente se asocia, la gente compra su camiseta. Yo nunca he visto al presidente de un equipo le diga, quédate. La gente ama, la gente llora. Aunque pierden. Y cuando pierde, apasionado, cómo pelean. Como entonces, cuando perdió ahora el Real Madrid 4-0 contra Barcelona. Qué dolor, pero qué importante, me he puesto a pensar, yo nunca he visto al presidente de los equipos estar atrás de la gente rogando. La gente se asocia. Entonces he pensado, ¿qué tienen ellos para dar? Entonces, madurez, ¿qué tengo yo para dar? La gente no está obligado a quedarse. Venden una ilusión nomás. Claro. Y te venden algo que ni siquiera es verdadero. Y que te hace llorar a veces. Y encima de llorar. Y te hace perder encima. Entonces digo, ¿qué tengo yo para dar? Buena pregunta. Entonces, Jesús creo que tenía muchas cosas para dar. Por eso no cargaba inseguridad, no cargaba amenaza. La gente se sentía amenazado por él. Él hacía los milagros. La gente se iba aún con su milagro. O sea, yo no puedo vender un milagro para que la gente se quede. Yo no puedo vender algo para que la gente se quede en mi iglesia o mi célula. Si la gente se quiere quedar, es porque algo bueno tengo. Creo que eso es lo que he aprendido durante todos estos años. No voy a rogar a nadie. El que ama a Dios. Me he puesto a pensar en mi propia vida. A mí nunca me han rogado que yo me quede en la casa IMC. A mí nunca me han comprado con algo. Me han dicho, Héctor, vas a ser pastor y me voy a quedar en clase. No, sino que algo Dios hizo en mi vida y algo tiene mi casa IMC. Algo tienen ustedes. Que es tan poderoso que nace de ustedes hacia uno. Entonces uno carga eso. Yo nunca he visto, creo, rogando a usted a alguien que se quede. Usted predica, ama lo que dice, valora lo que tiene. Claro. Entonces la gente en la iglesia, he visto en nuestra iglesia, los que se quedan, es porque han recibido algo que es valioso. Se les reveló algo. Se les reveló. Entonces yo digo, no, yo no estoy para rogar a nadie. Si tengo algo, la gente va a querer estar en la casa IMC, en la visión. No voy a presionar a tal punto como obligarle, porque hay gente que se siente que está obligada. Hay gente que se siente que lo están motivando. En mi caso no es así. Cuando uno ya madura, uno no vive por motivación. Uno no solamente vive por fe, hay que hacer algo para que esa fe funcione. Claro. Y creo que la madurez, yo saco de toda esta cosa que uno vive, uno madura y dice no. Si la gente se fue, cual haya sido su motivo, hay algo que debo tener que la gente se quede. Jesús tuvo algo y la gente hasta el día de hoy ama a Jesús. Hay gente que recibe a Jesús, se va. Hay gente que tiene llamado, se va. Pero hay gente que realmente tiene algo del Señor que se queda. Por eso dice que muchos son los llamados. O sea, hay gente que son realmente. Yo creo que mi casa IMC tiene algo, que los que se quedan son realmente
la gente que Dios ha asignado a nuestra casa IMC y a cada uno de los que estamos liderando. Hay gente que te va a oír, hay gente que te va a aceptar, hay gente que te va a rechazar, pero dejémoslo al lado de ello. Pero hay gente que te va a amar, hay gente que te va a valorar, hay gente que te va a servir, hay gente que va a dar su vida, así como Cristo lo da por nosotros. Yo creo que madurez. La madurez a uno también yo creo que lo hace aprender de errores que uno cometió antes, ¿verdad? Correcto. Porque a veces uno, trabajando con gente por primera vez, uno tiene mucha inexperiencia. Correcto. Y yo creo que la madurez también te va dando esa pericia para trabajar de forma más eficiente con la gente. Amén. Entonces, a veces uno, es como cuando uno tuvo el primer hijo. El primer hijo es el experimento, ¿verdad? Uno ahí trata, prueba, porque uno no recibió un manual, ¿verdad? Y a veces el manual que aprendiste de tus padres fue un manual totalmente equivocado. Entonces al primero le toca bastante duro, pero uno ya va aprendiendo y va aprendiendo. Y llega un día que ahora eres abuelo y tú sabes ya como abuelo, voy a hablar como que fuera abuelo, pero yo creo que una de las cosas que pasa es que uno, lo que quizás a uno lo hubiera irritado muchísimo como papá joven con un hijo, el primero, y que uno quiere que salga bien, ya cuando a lo mejor ya con más edad, más experiencia, uno dice, no, pero tranquilo, no va a ser tan peligroso. Eso sí, eso pasa en esta etapa, pero tranquilo, después va cambiando. Uno va adquiriendo esa madurez de saber tratar con los hijos y las próximas generaciones. Bueno, en estos días estaba en un lugar y claro, fuimos con la persona y todo. Y después que termina le digo, mira, no sé si tú ves. Y me quedan mirando. Yo le dije, pero no le digas que vas conmigo. Claro, y cuando uno llega se encuentra todas las sorpresas que tiene que encontrarse. Y después le digo, mira, tú hablas que tú perdiste el valor, que la gente no te valora, pero es mentira. Hay cosas que tú no corriges y por eso tú pierdes valor. Pierdes el respeto. Claro. Le dije, si eso lo corriges, usted se ha desvalorizado, usted tiene un alto valor, que es el valor de Cristo. Claro. Y me quedo así, le dije, lo que te voy a dar un consejo, que tomes a cada uno de ellos y corrijas. Y después me cuenta cómo te fue. Claro. ¿Te contó después cómo le fue? Todavía no te cuenta. No me cuenta. Pero qué tremendo. Sí, es verdad eso. Esa es la verdad. El tiempo se nos está yendo muy rápido, pero quiero alcanzar con la última pregunta y me gustaría que todos diéramos una respuesta breve a esta última pregunta que tenemos. Amor. Claro, queremos resolver lo siguiente. ¿Qué podemos hacer para ayudar y cuidar mejor a la gente que Dios nos ha asignado? Amor, si empiezo contigo, ¿qué sería, crees tú? Bueno, siempre como uno tiene una gran responsabilidad delante de Dios, el cuidado de la gente, porque la gente es de Dios. Ese argumento lo he escuchado muchas veces durante todos estos años. Ay, pero la gente es de Dios, la gente es de Cristo. Como excusando, y por eso mismo, como la gente es de Dios, siento una gran responsabilidad. Y bueno, lo que ustedes han hablado ahora de hablarle la verdad, de corregir en amor, porque cuando uno tiene temor a la gente, uno no corrige, uno no habla, no tiene temor a lo que van a decir de uno, tiene temor a que ellos se vayan, o porque uno corrige, porque uno quiere agradar a todo el mundo. Y el día que yo entendí que uno no va a poder agradar a todo el mundo, sino que nuestra misión es agradar a Dios primeramente y por consecuencia amar a la gente, cuidarla bien, porque son de Dios, y pastorearlos de la mejor forma, que implica, igual cuando uno tiene un bebé, que el primer tiempo es puro cuidado, cariño. El primer tiempo es consolidación. El primer año uno no corrige al bebé porque está pequeño, está Claro. recién aprendiendo a
va a aprender a hablar, va a aprender a comer, va a aprender a vivir. Depende de la mamá, depende de los padres. Entonces, es de la misma forma también con un nuevo, con la gente. Hay etapas donde hay de mucho cuidado, de supervisión, pero también viene la etapa donde uno tiene que comenzar a corregir, porque si uno no forma, deforma. Lo acaban de decir aquí también ustedes. Así que yo creo que esa parte como líder, como pastor, no podemos descuidar, que no solamente es cuidar de una forma de dar simplemente amor, cuidar, cariño, sino que también está la etapa de formación. Si somos una iglesia que tenemos una gran misión de levantar una generación para Dios, de líderes, de discípulos que puedan resistir en el tiempo, que puedan tener una fe fuerte, firme, demanda de valentía y va a demandar de mucho coraje también de formar, aunque sabemos que no le va a gustar a la gente y va a querer irse. Se demanda correr ese riesgo. Pero claro, personalmente uno tiene que aprender cómo hacerlo. Porque, como decía aquí Alison, quizás ella sí a veces sentía que iba a ser muy dura, pero quizás es duro lo que uno va a decir, pero ¿cómo lo vas a decir? Y si tienes una plataforma de tiempo, de cuidado, de cariño, donde uno no solamente estuvo corrigiendo, sino que estuvo también dando mucho amor, mucho cuidado, cuando llegue el momento de corregir vas a tener una plataforma, no es lo único que haces, tienes una plataforma de mucho cuidado. Entonces, en el momento de poder corregir y formar, no va a haber argumento para decir, no, usted siempre me dice lo malo, siempre me dice lo que... No, porque usted no solamente ha hecho eso, sino que ha hecho de todo lo otro también. Muy bien, poderoso. Pastora Alison, vamos rápido, se nos está yendo el tiempo. ¿Qué cosas podemos hacer para ayudar y cuidar a la gente que Dios asigna a nuestras iglesias? ¿Qué sería tu consejo a pastores y líderes que nos están mirando? Añadir valor a la gente sepa que son importantes, que no son una más, sino que verdaderamente, independientemente de cómo seamos como líderes, unos un poco más fríos, otros más expresivos, igual es importante que la gente sepa que tienen un valor, que son importantes. No son un número. No son un número, que les amamos y como líderes aprender a escucharles, a velar por esos momentos que la gente vive en tiempos difíciles, tiempos de soledad, de problemas y de que, claro, no vamos a poder estar ahí todo el tiempo, pero sí estar muy pendientes de esos momentos donde ellos están viviendo etapas difíciles y de que nosotros como líderes poder estar ahí, escuchar, poder valorar, dar amor y poder impartir lo que Dios quiere darles a ellos en ese tiempo. Muy poderoso añadir valor. Pastora Annie, ya estamos terminando. ¿Qué consejos podemos dar a pastores para que puedan ayudar y cuidar mejor a la gente? Yo creo que aceptar el proceso en cada persona. Eso es muy poderoso, sí. Creo que es muy importante porque como tenemos una visión clara de levantar una generación para Dios, hay veces quizás queremos como apurar o queremos que todos hagan lo mismo. Y rápido. Ya hay un proceso. Y hay un proceso y claro, IMC, yo creo que cada ministerio tiene que ser un hogar espiritual para cada persona, no importando la edad, no importando la situación que uno puede estar pasando. Entonces también como líder yo tengo que estar velando. Esta persona ahora necesita ser guiada. Es como un niño, a veces no sabe, uno tiene que decir, mira, ahora no vas a hacer esto, sino que va a hacer esto. Entonces yo creo que a veces podemos llevar a todos a hacer lo mismo. Claro. Pero hay un proceso en cada persona. Claro, creo muy poderoso. Y creo que ahí hay dos extremos. El extremo de estresar un proceso, ya que un niño de 2 años no puede cocinar ni manejar. Y después el otro extremo del líder sobreprotector, como el padre sobreprotector o la mamá sobreprotectora, que el niño a lo mejor ahora tiene 40 años, pero ella lo sustenta y lo cuida. Entonces, cuidar esos dos extremos. No estresar y tampoco malformar o sobreproteger. Exactamente. Un ejemplo, un líder me decía, no, pero esta persona ya no quiere ser líder de célula más y Pero yo digo, pero se va a quedar en la iglesia. Sí, se va a quedar en la iglesia. No hay problema. Por lo menos está siendo sincera. Entonces ella puede ser una mano derecha en una célula. No es porque no quiere, sino que está pasando una situación. Claro. Te está diciendo, yo quiero seguir, pero no puedo con esto. Claro. Me dice, ¿se puede? Claro que se puede. Puede ir al monte a orar, puede ser una intercesora. Hay tanta necesidad dentro del cuerpo de Cristo, sí. Mientras la persona está hablando, está diciendo,
hay esperanza, por lo menos no está abandonando. Exactamente. Sino que, pero uno como líder no tiene que ver un caso imposible, tiene que todo el tiempo viendo que se puede. Qué tremendo eso, qué tremendo. Pastor Héctor, estamos llegando al final, pero ¿qué consejo nos darías tú para poder ayudar y cuidar mejor a la gente que Dios nos asigna? Tener un corazón restaurador. Qué bello. De todo lo que has vivido tienes que saber que no te destruyó, sino que te edificó y te construyó. Para levantar a otros. A otros. O sea, todo lo que has vivido no vino a destruirte. Te vino a edificar espiritualmente. Y uno aprende a convertirse en un restaurador de vidas. Qué bello. Y enseñarles a ellos, primeramente, a vivir para Dios y servir a Dios. Porque a veces uno a la gente le enseña mucho lo que es la visión. Y la gente comienza a correr y a meter camino suelta. Lo he visto porque yo he liderado y sigo liderando. Hay que hacer esto y la gente lo hace porque ama, pero no tiene consistencia. Entonces he aprendido que la gente primeramente hay que enseñarle a amar a Dios, servir a Dios. Y una vez que está lleno de Dios, lleno de servicio, servir en la visión, va a correr. Claro. Va a volar. Eso es lo que puedo decir, ser un restaurador de vida. Entonces, he aprendido, porque a veces uno los que somos, los que tiene el carácter de ser persistente, insistente, de ir adelante, lo sé porque yo soy así con mi misma persona. No me gusta estar en el mismo lugar, pero he aprendido que a veces hay que esperar y ser un restaurador. Usted toca un punto, uno como tiene el primer hijo, uno no sabe, pero uno tiene que aprender durante los años. Claro. Y eso doy gracias a Dios que uno aprende a restaurar la vida, porque uno encuentra, en la misma casa uno encuentra gente que está dañada por lo que vivió, pasó. Claro. Ahora toca restaurarlo y enseñarle, amarlos, vivir. Es tremendo porque usted tocó la otra parte, ser abuelo. Ya cuando uno maduró, se convierte en un abuelo. No un abuelo, pues, que permite cosas, sino un restaurador. Uno comienza a ver. Yo comienzo a ver mi propia vida. Si hubiese tomado decisiones equivocadas, creo que no estaría hoy aquí. Claro. Si hubiese abdicado por lo que uno vive, no estaría aquí. Pero he visto que Dios ha sido bueno en gran manera conmigo. Y lo otro, que ustedes han creído en mí aún a través de lo que conocen como uno es. Eso es lo maravilloso, que tengo a Dios y lo tengo a ustedes. Y tengo la familia que me ha ayudado. Entonces, y uno dice, wow, entonces ahora me toca ser un restaurador de vidas. Y eso es lo que hago. Recuerdo que en un momento estábamos un día en un macro discipulado y recuerdo que le hicimos la pregunta a toda la gente, había mucha gente, y preguntamos, ¿cuántos acá en IMC en algún momento le fallaron a Dios? Y Dios y nosotros, los pastores, volvimos a creer en ustedes. Y mucha gente levantó la mano. Y después volvimos a preguntar, ¿cuántos han fallado hasta más veces? Y la gente levantaba la mano. Y claro, uno no quiere que la gente le falle a Dios, pero queremos también que la gente sepa que así como creemos en Dios, también creemos en la gente y que no hay un caso imposible. Realmente no hay un caso imposible. ¿Y por qué lo digo? Porque un día yo pensé que una persona era un caso imposible. Hay una que yo llegué a pensar que un caso es imposible porque he visto a Dios moverse, pero un día yo llegué a este caso es imposible, este no tiene. Y ver a esa persona hoy sirviendo a Dios con su familia, siendo un hombre de Dios tremendo, con una familia, no hay un caso imposible. Si uno le puede creer a Dios, si uno puede tener el corazón sano, pues tú no puedes restaurar si tú no tienes un corazón sano. Un corazón herido nunca restaura, el herido hiere, el altivo humilla. Entonces, si uno tiene el corazón sano, uno va a poder restaurar a la gente. Y hoy que usted hablaba, me recuerdo que una vez alguien se acercó y dijo así, y ahora no está esa persona quien lo dijo, no dijo, este no sirve para nada, te lo doy.
Pero porque hablas así, no, no sirve para nada. Qué tremendo. Agarré, tomé y hablé con la persona y le dije, mira, a partir de hoy, usted tiene que saber que no todo es decir amén, amén, amén. Tienes que aprender a pensar y a preguntar. Comenzamos a formarle el carácter, el liderazgo. Hoy es una tremenda persona. ¡Wow! ¡Qué bello! O sea, ¡Qué bello! Porque a veces, o sea, cuando la persona lo habló así de esta persona, yo recuerdo cuando era joven, cuando estaba en la escuela, decía, tú no sirves para nada, pues. Tú lo único que sirves es para jugar la pelota y para esas cosas. Pero para esto tú no sirves. Entonces, ¿cómo Dios te lleva luego a restaurar gente? Entonces, usted acaba de tocar, no hay nada imposible para nuestro Señor que está en nosotros. Y eso admiro, apóstol, mucho de usted. Admiro mucho de nuestra casa IMC. Cómo cree tanto en nosotros que fallamos, que somos seres humanos, y cómo nos ayuda, cómo nos exhorta, nos corrige, nos ama. O sea, su amor de usted para mí, es tan incondicional. Y yo admiro mucho eso de usted y aprendemos mucho de usted, de la pastora Leila. Y todo Dios. Muchas gracias, apóstol. Amén. Gracias a ustedes también. Todo este tiempo, todos estos años de servicio, fidelidad. Mis amados, el podcast ha estado muy bueno, muy sanador. Creo que siempre hay una unción que yo encuentro que se emite cuando ministramos estos podcasts y bueno, el tiempo se nos ha ido y gracias por haber estado con nosotros y también esperamos que esto que hemos compartido haya agregado a la edificación de tu ministerio una piedra más que te haga más sólido, más firme y que tú crezcas en tu seguridad en Dios, que no importando lo que el hombre te pueda hacer, como dice la Biblia, no temeré al hombre, que no sea el temor al hombre lo que te guía, lo que te impulsa, que sea tu pasión por Dios y de esa pasión y amor por Dios va a venir también la compasión para poder trabajar con la gente. Hemos llegado al final, como les decía, recuerde suscribirse, dejar un comentario, poner un like, compartir estos materiales. Siempre eso nos bendice y nos ayuda enormemente. Por favor, síganos escribiendo porque de las preguntas que ustedes hacen, nosotros también vamos sacando nuevos materiales, nuevos recursos, ideas para los próximos podcasts. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá
de Estocolmo, de Suecia. Yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.